El susurrador del Támesis. Relato del detective Almanaque. Londres, 1891. El frío de diciembre penetraba hasta los huesos mientras revisaba mis antiguos cuadernos a la luz temblorosa de una lámpara de aceite. La niebla, tan espesa como el olvido, mismo se adhería a las ventanas de mi despacho en Whitechapel como un ser vivo, hambriento por entrar. Las calles londinenses habían enmudecido hace horas, pero el silencio nunca era completo en esta ciudad. Siempre había susurros, siempre había secretos. Fue entonces cuando mis dedos encontraron aquellas páginas amarillentas, manchadas no solo por el tiempo, sino por algo más oscuro, algo que mi mente había intentado sepultar en las profundidades de la memoria. El caso del susurrador del Támesis. Aún ahora, años después, siento un escalofrío al recordarlo. Todo comenzó en noviembre de 1887, cuando Londres se ahogaba bajo una niebla perpetua y el río parecía más hambriento que nunca. Las aguas del Támesis no eran más que un espejo, negro que reflejaba las luces distorsionadas de la ciudad como ojos vigilantes en la oscuridad. Lady Elizabeth Blackwood atravesó la puerta de mi despacho aquella noche tormentosa. Una mujer de la alta sociedad no suele frecuentar esta parte de la ciudad, y menos aún buscar a alguien como yo, Almanaque, el detective de lo imposible, el investigador de lo que otros prefieren olvidar. Pero la desesperación tiene formas peculiares de alterar las convenciones sociales. Señor Almanaque, dijo con voz quebrada pero digna, sus ojos azules enrojecidos por el llanto contenido. Mi hermano ha desaparecido. La policía dice que se ha fugado con alguna cortesana o que quizás se suicidó arrojándose al río. Pero conozco a Edward. Había algo que lo perturbaba en las últimas semanas, algo que lo estaba consumiendo. Observé sus manos enguantadas, apretando un pañuelo de seda con tal fuerza que los nudillos se volvían blancos bajo el fino material. ¿Por qué acudir a mí, Lady Blackwood? Hay detectives con mejores conexiones en Scotland Yard. Su mirada se endureció. Porque usted investiga lo que otros rechazan por imposible. Y porque Edward dejó esto antes de desaparecer. De su bolso extrajo una libreta pequeña, de esas que los caballeros suelen llevar para anotaciones. Las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos, dibujos de criaturas deformes emergiendo del agua y frases repetidas una y otra vez. Me llama desde el agua, dice mi nombre, conoce lo que he olvidado. Y en la última página, con una caligrafía temblorosa que apenas recordaba la pulcra escritura de las páginas anteriores, una frase que me heló la sangre. El susurrador me ha encontrado, sabe lo que hice, y vendrá por todos nosotros, Almanaque, mi nombre, escrito por un hombre que jamás había conocido. Su hermano y yo, comencé a preguntar. Nunca se han visto, confirmó ella con una mirada que mezclaba miedo y desconcierto. Por eso estoy aquí. Lo que sea que esté ocurriendo, usted es parte de ello. Aquella noche, mientras la lluvia castigaba los cristales de mi ventana, supe que había tropezado con algo más oscuro y profundo que las aguas del propio Támesis. Algo que, de algún modo, ya conocía mi nombre antes de que yo conociera su existencia. Tomaré el caso, respondí, sin saber que estaba abriendo una puerta hacia mi propio pasado olvidado. La investigación me llevó primero a la residencia de Edward Blackwood en Mayfair, una elegante casa georgiana que parecía demasiado silenciosa, demasiado vacía, como si los propios muros supieran que su dueño no regresaría. El mayordomo, un hombre llamado Fitzroy, con la expresión perpetuamente petrificada en una máscara de solemnidad, me condujo al estudio de Edward. Era una habitación que hablaba de obsesión. Las paredes, anteriormente cubiertas de mapas y cuadros, según me informó Fitzroy, ahora estaban tapizadas con recortes de periódicos sobre ahogados en el Támesis, dibujos de criaturas acuáticas de mitologías olvidadas y mapas de túneles subterráneos que conectaban con el río. ¿Desde cuándo comenzó esta fijación?, pregunté, recorriendo con mis dedos un mapa particularmente detallado de las alcantarillas victorianas. Después de su expedición a las catacumbas subfluviales, señor, respondió Fitzroy. Hace aproximadamente 3 meses.
El señor Blackwood formaba parte de la sociedad de anticuarios. Estaban cartografiando túneles romanos descubiertos durante la construcción del nuevo sistema de alcantarillado. Algo inusual ocurrió durante esa expedición. Una sombra cruzó el rostro del mayordomo. El señor regresó diferente, empapado y temblando, murmurando sobre voces en el agua. Al principio pensamos que era fiebre, pero luego comenzó a olvidar cosas, detalles simples al principio, dónde dejaba sus guantes, nombres de conocidos. Después comenzó a olvidar eventos enteros de su vida, como si alguien estuviera borrando sus recuerdos página por página. Esa noche revisé cada documento en el estudio. Entre las páginas de un viejo tomo sobre mitología prerromana encontré una lista de nombres. 7 en total, incluyendo el de Edward Blackwood. 3 estaban tachados, y el último nombre en la lista, escrito con la misma caligrafía temblorosa de la nota que me mencionaba a mí, era profesor Artemis Crowley, Miskatonic. La biblioteca de la Universidad de Londres me proporcionó información sobre Crowley, un académico americano especializado en cultos acuáticos de la antigüedad que había venido a Londres para estudiar ciertos hallazgos en el Támesis. Su última dirección conocida era una pensión cerca de los muelles. La casera, una mujer de rostro avinagrado y ojos suspicaces, me miró como si fuera un espectro cuando mencioné el nombre de Crowley. Se fue hace semanas, espetó. O eso creí. Pero a veces aún oigo cosas moviéndose en su habitación. Y hay manchas de agua que aparecen bajo su puerta, como si alguien empapado caminara ahí dentro. La habitación de Crowley estaba cerrada con llave, pero tales obstáculos son meras formalidades para alguien con mi experiencia. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas con un mural pintado con lo que parecía ser una mezcla de tinta, sangre y lodo del río. Representaba una criatura serpenteante, con múltiples rostros humanos distorsionados emergiendo de su cuerpo acuático, y cada rostro parecía estar gritando en silencio, como si estuviera siendo devorado desde dentro. En el centro de la habitación había una mesa con 7 frascos de cristal alineados. 4 contenían lo que parecía ser agua del río, turbia y oscura. 3 estaban vacíos. Junto a ellos, un diario abierto en su última entrada. La criatura no es un qué, sino un quién multiplicado. Todos aquellos que han sido olvidados, todos los ahogados cuyos nombres nadie recuerda, fusionados en una conciencia colectiva que habita en las profundidades del Támesis. Se alimenta de recuerdos. Primero toma los tuyos, y cuando estás vacío, te convierte en parte de sí mismo. Los lugareños antiguos lo llamaban el ladrón de memorias, pero su verdadero nombre es impronunciable en nuestra lengua. Los 7 que bajamos a las catacumbas aquel día lo despertamos, y ahora viene por nosotros, uno a uno. Yo seré el 4, Blackwood será el 5, y luego irá por los últimos 2, el profesor Jenkins y el detective. ¿Cómo se llamaba? Lo he olvidado. Solo recuerdo que lo conocíamos como almanaque. Sangre se congeló. ¿Yo era parte de esta expedición? Imposible. Nunca había participado en tal empresa. Nunca había conocido a estos hombres. ¿O sí? Fue entonces cuando noté algo inquietante. Mi reflejo en el espejo de la habitación mostraba una cicatriz en mi sien derecha que no recordaba haber tenido. Y al tocarla sentí un dolor fantasmal, como el eco de una herida que mi mente había decidido olvidar. Esa misma noche, mientras regresaba a mi despacho bajo una lluvia inclemente, tuve la inequívoca sensación de ser observado. Las farolas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con voluntad propia, y el sonido de la lluvia sobre los adoquines se transformaba por momentos en susurros, en palabras casi inteligibles. Al llegar, encontré mi puerta entreabierta. Alguien, o algo, había estado hurgando entre mis pertenencias. Nada parecía faltar, pero sobre mi escritorio, mojando los papeles que había dejado allí, había un pequeño charco de agua. Agua del río, negra y maloliente, formando lo que parecía ser una palabra. Recuerda. La investigación me llevó a los archivos de la Sociedad de Anticuarios, donde descubrí que efectivamente se había organizado una expedición a las catacumbas
subfluviales 3 meses atrás. Los registros mostraban 7 participantes, pero el séptimo nombre había sido tachado con tinta y resultaba ilegible. Jenkins, el sexto nombre en la lista de Crowley, resultó ser más difícil de encontrar. No fue hasta que visité el Hospital Royal Bethlehem que obtuve respuestas. El profesor Malcolm Jenkins había sido internado hacía un mes, diagnosticado con demencia acuática, un término que el médico encargado, Dr. Harlow, utilizó con evidente incomodidad. Es un caso peculiar, me explicó Harlow mientras recorríamos los pasillos del asilo. El profesor llegó voluntariamente diciendo que estaba perdiendo sus recuerdos y que algo en el agua venía por él. Al principio creímos que era un delirio común, pero, insistí cuando se detuvo frente a una puerta reforzada. Pero cada noche su celda se inunda. Hemos revisado las tuberías, el techo, todo. No hay explicación racional. Y cada mañana Jenkins ha olvidado algo más de sí mismo. Hace una semana dejó de hablar. Hace 3 días dejó de responder a su nombre. Cuando abrió la puerta, el hedor a río y putrefacción me golpeó como una bofetada física. En el centro de la celda, sentado en un charco de agua negra que parecía brotar del suelo mismo, había un hombre, o lo que quedaba de él. Jenkins tenía la mirada perdida en el vacío, su piel tan pálida que podían verse las venas azuladas pulsando debajo. Sus labios se movían constantemente, formando palabras sin sonido. Y lo más perturbador, pequeños riachuelos de agua brotaban constantemente de sus ojos como lágrimas que nunca cesaban. ¿Puedo hablar con él?, pregunté, aunque era evidente que Jenkins ya no estaba realmente allí. Puede intentarlo, respondió Harlow, pero le advierto que no ha reconocido a nadie en días, ni siquiera a su propia esposa. Me acerqué cautelosamente, evitando pisar el agua que parecía extenderse como un ser vivo por el suelo de la celda. Profesor Jenkins, lo llamé suavemente. Soy Almanaque. Estoy investigando lo que les ocurrió en las catacumbas. Nada, ni un parpadeo ni un cambio en su expresión vacía. Pero cuando me giré para marcharme, su mano mojada aferró mi muñeca con una fuerza sobrehumana. Tú ya estuviste aquí ayer, susurró con una voz que sonaba como agua gorgoteando. Y anteayer. Y todos los días desde que te encontramos en el río medio ahogado. Pero lo olvidas cada vez. Él se lleva tus recuerdos de nosotros, de lo que despertamos. Te salvamos entonces, pero ahora viene por todos. Tú serás el último. Su agarre se intensificó y sentí que algo frío se deslizaba desde su piel a la mía, como si un líquido invisible se estuviera filtrando en mi organismo. El susurrador tiene muchos rostros ahora. Blackwood, Crowley, Stevens, Murray, Phillips, pronto el mío. Y cuando venga por ti, reconocerás cada uno de ellos antes de convertirte en parte del río también. Con un tirón desesperado me libré de su agarre y retrocedí hasta la puerta. Jenkins volvió a su estado catatónico, como si nuestra interacción nunca hubiera ocurrido. Pero en mi muñeca quedó la marca enrojecida de sus dedos y algo más. Pequeñas líneas azuladas como venas de agua comenzaron a extenderse lentamente bajo mi piel. Esa noche, en mi despacho, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y la niebla se pegaba a las ventanas como un sudario, intenté reconstruir lo que sabía. 7 hombres habían despertado algo en las catacumbas bajo el Támesis. 4 estaban muertos o desaparecidos. Jenkins estaba al borde de convertirse en el 5º. Y según sus palabras delirantes, yo había estado allí también. Había sido rescatado del río. Pero algo me había hecho olvidarlo todo. Fue entonces cuando noté que el agua que goteaba del techo no provenía de ninguna filtración visible. Caía en perfecta vertical sobre un viejo baúl que guardaba en una esquina. Un baúl que me di cuenta con un escalofrío nunca había abierto, como si inconscientemente hubiera evitado mirarlo siquiera. Con manos temblorosas rompí el candado. Dentro encontré ropas que reconocí como mías, pero completamente arruinadas por el agua y el tiempo, empapadas como si acabaran de ser rescatadas del río, aunque estaban perfectamente secas al tacto, y entre ellas un cuaderno de notas preservado en una funda de cuero impermeable.
mi caligrafía en la primera página con fecha de 3 meses. Atrás. Mañana descenderemos a las catacumbas subfluviales con la Sociedad de Anticuarios. Edward Blackwood financia la expedición, motivado por rumores de un templo romano dedicado a una deidad fluvial desconocida. El profesor Crowley insiste en que podría tratarse de un culto anterior incluso a los romanos. Las páginas siguientes narraban el descenso, el descubrimiento de una cámara ceremonial sumergida y el hallazgo de 7 urnas selladas con símbolos incomprensibles. La narración se interrumpía abruptamente, solo para reanudarse días después con una caligrafía temblorosa. Me rescataron del río. No recuerdo cómo llegué allí. Los demás dicen que abrimos las urnas y algo emergió del agua. Algo que se llevó mis recuerdos del evento. Crowley teme que hayamos liberado una entidad antigua que se alimenta de memorias. La llama el susurrador. Los lugareños evitan incluso mencionarla, por temor a atraer su atención. Hemos jurado mantener el secreto, sellar la entrada a las catacumbas, pero temo que sea demasiado tarde. A veces oigo susurros en el agua, y estoy empezando a olvidar. Cerré el diario con manos temblorosas. Era mi letra, pero no recordaba haber escrito ni una sola palabra. Como si esa parte de mi vida hubiera sido arrancada de mi memoria. La investigación tenía que continuar. En la fuente misma, las catacumbas bajo el Támesis. El acceso no fue sencillo. Los túneles del alcantarillado construidos por Bazalgette eran un laberinto, y los mapas que había encontrado en el estudio de Blackwood resultaron estar deliberadamente alterados, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie más encontrara el camino hacia aquella cámara subterránea. Pero yo no era un detective ordinario. Siguiendo marcas casi invisibles en las paredes de los túneles, símbolos arcaicos que reconocí de mis estudios de lo oculto, finalmente encontré una puerta herrumbrosa, medio oculta tras décadas de sedimentos. Más allá de la puerta, el túnel descendía bruscamente. El aire se volvía más denso, más húmedo, cargado con el hedor del río y algo más, algo antiguo y enfermizo. Las paredes estaban cubiertas con relieves erosionados que mostraban figuras humanas ofreciendo lo que parecían ser recipientes llenos de agua a una criatura serpenteante que emergía del río. Y entonces la cámara principal se abrió ante la Telishu, un espacio circular, parcialmente inundado. 7 pilares rodeaban un estanque central donde el agua negra del Támesis borboteaba lentamente como si respirara. En cada pilar había una hornacina, 4 de ellas vacías, 3 aún conteniendo, urnas selladas con los mismos símbolos descritos en mi diario olvidado. Mi linterna apenas perforaba la oscuridad opresiva del lugar. El agua a mis pies parecía absorber la luz, consumirla, y entonces lo escuché, un susurro apenas perceptible, como de múltiples voces hablando al unísono desde las profundidades del estanque. Almanaque, mi nombre, pronunciado como si fuera un secreto delicioso, un manjar a punto de ser devorado. Te hemos estado esperando. El último de los 7, el que nos liberó. La superficie del agua comenzó a agitarse, y de ella emergió lentamente una figura. No era sólida, sino más bien como si el agua misma hubiera decidido adoptar forma humana. Y su rostro, Dios mío, su rostro era un mosaico cambiante de facciones humanas. Rostros que se formaban por un instante solo para disolverse en el siguiente. Y con un horror indescriptible reconocí a Edward Blackwood, luego a Crowley, después a otros hombres que asumí eran Stevens, Murray y Phillips, los desaparecidos, los olvidados, todos ahora parte de aquella cosa que habitaba en las aguas negras. Tú nos liberaste, continuó aquella voz imposible. Abriste la 7ª urna a pesar de las advertencias, pero entonces te resististe, te aferraste a tus recuerdos con tanta fuerza que tuvimos que dejarte ir. Un error que ahora corregiremos. La criatura se alzó por completo, una columna de agua negra con múltiples brazos que terminaban en manos demasiado alargadas, demasiado delgadas para ser humanas, y comenzó a avanzar hacia mí. En un acto de desesperación di un paso atrás y mi espalda chocó contra uno de los pilares. La urna que contenía se tambaleó y cayó al agua con un chapoteo. Instantáneamente la criatura emitió un chillido desgarrador,
como el de 1000 voces gritando en agonía. El agua comenzó a hervir y la figura se retorció como si estuviera siendo despedazada desde dentro. Comprendí entonces, las urnas no habían contenido a la criatura, la habían invocado. Y quizás también podían controlarla. Sin pensarlo 2 veces, derribé las otras 2 urnas restantes. Cada impacto contra el agua provocaba una nueva convulsión en aquella cosa, que ahora se retorcía como un animal herido. Los rostros en su superficie cambiaban frenéticamente, expresiones de agonía, furia y miedo mezclándose en un caleidoscopio de horror humano. «¡Tonto!», bramó con una voz que hizo temblar los cimientos mismos de la cámara. «Has liberado a los guardianes. Ahora todos nos hundiremos». El agua comenzó a subir rápidamente, brotando del estanque central como si una fuente hubiera sido activada. La criatura se fragmentaba, partes de su cuerpo acuoso separándose y disolviéndose, llevándose consigo los rostros de sus víctimas. El techo comenzó a colapsar. Enormes bloques de piedra caían al agua, levantando olas que me golpeaban con fuerza sobrenatural. Supe que tenía que escapar, pero mis piernas parecían de plomo y mi mente comenzaba a nublarse. Recuerdos que no sabía que poseía inundaron mi conciencia. Mi primer descenso a esta cámara maldita, la apertura de la urna, la entidad emergiendo como niebla del agua, envolviéndome, ahogándome. Y luego mis compañeros arrastrándome fuera, mientras yo escupía agua negra y olvidaba. Con un esfuerzo sobrehumano me arrastré hacia la salida mientras la cámara se derrumbaba a mi alrededor. El agua me llegaba ya, la cintura tirando de mí como manos invisibles que intentaban arrastrarme de vuelta al estanque. Y entonces, cuando la desesperación amenazaba con vencerme, unas manos reales me agarraron. Lady Elizabeth Blackwood, empapada y temblando, tiraba de mí hacia el túnel. «¡Rápido!», gritó por encima del estruendo del derrumbe. «Jenkins me envió. Dijo que estarías aquí». Juntos corrimos por los túneles mientras el agua nos perseguía, como un depredador vivo, consciente. Detrás de nosotros, la cámara antigua quedaba sepultada bajo toneladas de piedra y lodo. Alcanzamos la superficie cuando el amanecer teñía el cielo londinense de un gris perla. La niebla se disipaba lentamente, como si algo la hubiera ahuyentado. Empapados y exhaustos, nos sentamos en los escalones de un embarcadero abandonado, observando la superficie aparentemente tranquila del Támesis. ¿Cómo supo Jenkins que estaría allí?, pregunté finalmente, mientras mi mente intentaba procesar todo lo ocurrido. Lady Elizabeth guardó silencio un momento, sus ojos azules, tan parecidos a los de su hermano, fijos en las aguas del Pesintésino río. «No lo supo», respondió al fin. «Yo lo supe». Algo en su voz había cambiado. Ya no era la aristócrata refinada que había entrado en mi despacho días atrás. Había una cualidad líquida en sus palabras, como si cada una de ellas fluyera directamente desde las profundidades del Támesis. «Verá, detective Almanaque», continuó mientras se volvía hacia mí. «Hay muchas formas de hundirse en el olvido. Mi hermano Edward desapareció en el río hace 3 meses, junto con usted y los demás. Pero a diferencia de usted, él no resistió. Se entregó al susurrador. Se convirtió en parte de él. Las marcas azuladas bajo mi piel que habían comenzado en mi muñeca ahora se extendían por todo mi brazo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. «Yo nunca tuve un hermano», prosiguió ella con una sonrisa que se extendía demasiado, revelando dientes ligeramente afilados. «Soy lo que queda de todos ellos, de Blackwood, de Crowley, de todos los que despertaron al susurrador, y ahora de Synod Jenkins también». Mientras hablaba, gotas de agua comenzaron a formarse en su piel, deslizándose por su rostro como lágrimas negras que no caían de sus ojos. ¿No es hermoso, detective? Todos esos recuerdos, todas esas vidas fluyendo juntas, como afluentes hacia un mismo río de conciencia. Usted podría unirse a nosotros. De hecho, ya ha comenzado a hacerlo. Miré horrorizado cómo mi propia piel comenzaba a exudar un líquido oscuro, como si estuviera sudando el agua misma del Támesis. «Ah, la cámara está destruida», logré articular. Cada palabra un esfuerzo monumental. La cámara era solo un ancla, detective.
El susurrador es tan antiguo como el río mismo. Existía antes que Londres, antes que los romanos, antes que los hombres construyeran sus primeras chozas a orillas del Támesis. No puede destruirse, solo puede cambiar de forma. Como el agua misma, se acercó más a mí, su aliento gélido contra mi mejilla. Todo lo que hizo fue liberarnos de esas restricciones antiguas. Ahora podemos fluir libremente. Y Londres tiene tantos recuerdos para alimentarnos, tantas mentes para absorber. Con un esfuerzo nacido de la desesperación pura logré sacar de mi bolsillo lo único que había tomado de la cámara antes de huir, un fragmento de una de las urnas con símbolos antiguos tallados en su superficie. La reacción fue inmediata. Lady Elizabeth, o la cosa que usaba su forma, retrocedió con un siseo de dolor. Su piel comenzó a ondular como la superficie del río bajo la lluvia. «Ingenioso», murmuró, su voz fluctuando entre la de una mujer y la de múltiples personas hablando al unísono. «Pero no podrá sostenerse de esa reliquia para siempre, detective. Y cuando la suelte estaremos esperando. En las alcantarillas, en las tuberías, en cada gota de lluvia que caiga sobre Londres. Porque ahora todos somos el susurrador». Se levantó con un movimiento demasiado fluido para ser humano y comenzó a retroceder hacia el borde del embarcadero. Su mente ya está marcada, almanaque. Ya ha comenzado a olvidar nuevamente. ¿Recuerda cómo se llamaba realmente antes de que todos comenzaran a llamarlo por ese apodo? ¿Recuerda a su familia, a sus padres, a su esposa, mi esposa? Un destello de memoria. Una mujer de cabello castaño sonriendo bajo la lluvia. Pero tan pronto como apareció, se desvaneció, como niebla bajo el sol. No luche contra el olvido, detective. Abrácelo, es más dulce de lo que imagina. Y con esas palabras, Lady Elizabeth Blackwood, o lo que fuera que había tomado su forma, se dejó caer hacia atrás, hacia las aguas del Támesis. No hubo chapoteo. Era como si el río la hubiera recibido como parte de sí mismo, reabsorbiendo lo que siempre le había pertenecido. Me quedé allí, temblando, aferrando el fragmento de urna como un talismán. Las marcas azuladas en mi piel retrocedían lentamente, pero sabía que nunca desaparecerían por completo, como tampoco desaparecería la sensación de que había algo en las profundidades del Támesis que ahora conocía mi nombre, que me vigilaba, que podía alcanzarme a través de cada gota de agua. En los días siguientes investigué exhaustivamente sobre Lady Elizabeth Blackwood. Descubrí que efectivamente nunca existió, como tampoco existió Edward Blackwood, ni la mansión en Mayfair, ni el mayordomo Fitzroy. Eran todos fragmentos de recuerdos robados, ensamblados en una ficción, convincente por aquella entidad que habitaba en el río. Visité el hospital Bedlam para hablar con Jenkins, solo para descubrir que nunca había sido internado allí. El doctor Harlow existía, pero negó vehementemente haberme recibido días atrás. Todo lo que tenía como prueba de que no estaba perdiendo la cordura era el fragmento de urna antigua y mi diario olvidado. Y las marcas azuladas bajo mi piel, que aparecían cada vez que me acercaba demasiado al agua. Cerraron la entrada a las catacumbas con hormigón y acero, y las autoridades atribuyeron el derrumbe a la antigüedad de las estructuras y la erosión causada por el río. En menos de un mes, el incidente se había desvanecido de la memoria colectiva de Londres, como si la ciudad misma hubiera decidido olvidar. Pero yo no podía olvidar. No otra vez. Abandoné Londres aquella primavera, instalándome en las tierras altas de Escocia, lo más lejos posible del Támesis y sus secretos. Me llevé conmigo el fragmento de urna, siempre cerca, como protección, contra lo que sabía que seguía allí, aguardando. Y sin embargo, incluso aquí, en noches de tormenta, cuando la lluvia golpea contra las ventanas, a veces me parece escuchar voces en el agua, voces que conocen mi nombre, voces que me recuerdan que en algún lugar el río sigue fluyendo, y con él, el susurrador. Más inquietante aún son los sueños. Sueños donde camino por las orillas del Támesis y veo rostros formándose en su superficie.
rostros de gente que no conozco, pero que de algún modo sé que están conectados a mí, y entre ellos ocasionalmente el rostro de una mujer de cabello castaño sonriendo bajo la lluvia, llamándome por un nombre que no es almanaque, un nombre que he olvidado. Y así fue como resolví uno de los casos más perturbadores de mi carrera. Uno que me demostró que hay cosas que habitan en los espacios entre recuerdos, en los huecos de lo olvidado, cosas que a veces es mejor dejar, sumergidas en las profundidades de donde nunca debieron emerger. Porque hay aguas más peligrosas que las del Támesis, las aguas negras del olvido, donde todos eventualmente nos hundimos. Del diario de Almanaque, detective de lo imposible. Londres, 1887, Highlands, 1891.